Hola, ¿qué tal? Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Solo 3 de cada 10 personas dedicadas a la ciencia en el mundo son mujeres. Para transformar esa realidad, el programa Ella es una astronauta selecciona a niñas colombianas de comunidades vulnerables y las lleva a la NASA, donde viven una semana de inmersión científica y tecnológica. Allí no solo aprenden sobre cohetes y misiones espaciales, descubren que su lugar también puede estar entre las estrellas. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Estoy segura que todos en algún punto de nuestra vida quisimos ser astronautas, ir a la luna o conocer la NASA. Pues imagínense que este sueño será realidad para 24 niñas latinoamericanas que viajarán a Houston a conocer el Space Center en la NASA. Así que en esta zona Z vamos a ver cuál es la primera misión de Ellas Astronautas. En este momento me encuentro con Paz Cabrera, ella es la directora de operaciones de la fundación Ella es. Bienvenida. Cuéntanos más de qué se trata esta misión Ella es Astronauta. Bueno, Ella es Astronauta es un programa donde elegimos a niñas de los diferentes territorios de nuestro país para tener 4 meses de inmersión virtual. Ellas ven clases de habilidades blandas y duras, obviamente todo el tema STEAM. Es precisamente un programa diseñado para cerrar las brechas de género entre hombres y mujeres estudiando carreras STEAM. Digamos que el programa de inmersión virtual termina con una inmersión en NASA, en el Space Center Houston de la NASA, que es nuestro gran aliado para este programa. Tuvimos inscripción de 729 niñas de diferentes lugares de Colombia. Son niñas entre 11 y 16 años de edad y en esta ocasión SLB es nuestro gran patrocinador. Esto nació hace 3 años, nosotros queríamos trabajar en temas de diversidad e inclusión y qué mejor que adaptarlo a la educación STEM. Por eso nos decidimos por la Fundación CHIIS, que empodera mujeres en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. SLB le apuesta a la región, entonces son niñas de Cariballona, son niñas de Acacías, son niñas de Santa Marta, son niñas de Casanare, de Arauca, que eso es lo que nos encanta, traer muchachos, niñas de la región donde operamos para que hagan este tipo de entrenamientos, este tipo de educación, para que asuman esos retos, para que se empoderen, porque ellos son el futuro de esta industria. Buenas tardes, soy Laura Gabriela de Meta Villavicencio, tengo 16 años y quiero ser psicóloga y abogada. Y cuando sea grande, quiero ser una mujer que inspire a más niñas y mujeres a hacer todo lo que quieran lograr. Hasta el día en que la Tierra me vuelva a llamar, ser esa persona que las ayude a lograr los sueños que ellas se propongan. Ahora, ¿qué esperas de esta experiencia en la NASA? Pues mayormente en esta experiencia espero tener una gran inversión académica en la cual estoy aprendiendo de varias áreas STEAM como matemáticas. Creo que lo que más expectativas tenemos es sobre nuestros proyectos porque realmente impactan en nuestras comunidades. Esperamos conocer más historias de muchas más niñas que se atrevieron. El mayor aprendizaje es que a veces no va a ser la primera ni a la segunda, a veces toca intentarlo 10 veces o 100 para que funcione. Por último, ¿cuál es ese objeto que no puede faltar en tu maleta de viaje? ¿Qué llevarías? Pues primero una foto de mi familia, que es la más importante porque de ellos es lo que me inspiré para poder estar Mi manta tradicional, creo que no lo sé. Ahora mismo estoy en overall, pero vine en mi manta tradicional porque quiero que a donde vayan sepan que hay una niña representando a Colombia. Y acá nos despedimos de estas 24 talentosas niñas que pronto emprenderán un viaje hiper mega extraordinario. Por lo pronto nosotros sigamos soñando como niños. ¿Qué fue lo primero que existió en el universo? Mucho antes de que nacieran las estrellas, los planetas o incluso la luz visible, surgieron las primeras moléculas, compuestos simples pero fundamentales que abrieron el camino
para todo lo que conocemos. La doctora Julieta Fierro nos lleva en un viaje al origen mismo de la materia para descubrir cómo esas primeras uniones atómicas tejieron el universo que hoy habitamos. Hoy les voy a platicar de las primeras moléculas que se formaron en el universo. Resulta que hace 13.800 millones de años se inició la expansión de nuestro universo y solo se formaron átomos muy sencillos, el hidrógeno, el helio, el litio. Pero después se expandió tanto el universo que ya no se formaron más átomos. Hubo que esperar a que nacieran estrellas y por medio de reacciones termonucleares y explosiones se generaran otros elementos. Las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de polvo y para poderse condensar se necesitan enfriar. Pero ¿cómo se puede enfriar una nube? Pues una manera de hacerlo es formando moléculas. Cuando dos átomos se unen para formar una molécula, emiten radiación. Y las únicas moléculas que se podían formar eran el hidruro de helio, es decir, helio con hidrógeno. Resulta que por más que buscaron, los astrónomos no habían encontrado hidruro de helio. Además, hemos aprendido en la escuela que el helio no se junta con otros, que es noble, que es fifí, pero finalmente ya se encontró. Un telescopio que se llama SOFIA, que observa en el infrarrojo, descubrió moléculas de hidruro de helio. Y ahora ya sabemos cómo se enfriaron las primeras nubes para formar a las primeras estrellas. Soy Julieta Fierro, nos vemos en la próxima. ¿Qué pasaría si la clave para vivir más y mejor estuviera escrita en los extremos de nuestro ADN? Los telómeros, esos pequeños fragmentos que protegen nuestros cromosomas, se acortan con cada división celular y marcan el ritmo de nuestro envejecimiento. Hoy, la ciencia busca entender cómo cuidarlos e incluso alargar su vida, abriendo una nueva era en la medicina del envejecimiento. La esperanza de vida global comenzó su ascenso exponencial después de 1950, con los avances médicos y sanitarios modernos. Ahora vivimos más, pero también se ha extendido el tiempo que pasamos enfermos. En vista de esto, la ciencia del envejecimiento ha realizado enormes progresos en los últimos años con maravillosos resultados. El primer gran paso fue descubrir la existencia de los telómeros. Elizabeth Blackburn, que es la investigadora de todo esto de telómeros y telomerasa, lo explica de forma muy fácil. Vamos a imaginar que nosotros tenemos un cordón de un zapato. Este cordón de un zapato va a ser nuestro cromosoma. Los telómeros van a estar ubicados en los extremos del cordón, serían lo que nosotros conocemos como los acetatos o el recubrimiento que nosotros tenemos de esos cordones. La función de los telómeros es proteger nuestro material genético. Con cada división celular estos se acortan, un proceso asociado al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas. Investigaciones recientes han demostrado una forma sencilla de preservar los extremos de nuestros cromosomas. El estudio denominado El tiempo dedicado a correr y el envejecimiento biológico analizó a 4.458 adultos estadounidenses de mediana edad y los dividió en 3 grupos. Los que realizaban regularmente actividad física vigorosa como correr, los que realizaban actividad moderada y los que no realizaban actividad física, es decir, un grupo sedentario. Sorprendentemente, la diferencia en el largo de los telómeros de los que realizaban actividad física vigorosa fue equivalente a 12 años menos de envejecimiento celular respecto a quienes no la hacen. Y aunque muchos pensarían que solo los atletas y grandes deportistas obtienen este beneficio, la verdad es que no. De hecho, el estudio demostró que realizar 75 minutos de ejercicio vigoroso a la semana, es decir, 11 minutos al día, ya marca una diferencia en la salud de los telómeros. Por su parte, el estrés, mala alimentación y vicios desgastarían de forma acelerada nuestros pares de telómeros.
La principal causa de recortamiento de los telómeros es el estrés crónico, aquel que se perpetúa durante mucho tiempo, y pues eso hace que fisiológicamente nosotros liberemos cortisol. Entonces la telomerasa cuida de mis telómeros. El cortisol hace que esa telomerasa no funcione bien y por tanto pues el envejecimiento va a aparecer mucho más antes. Si bien aún no existe una fórmula definitiva para frenar el envejecimiento, la ciencia avanza hacia la posibilidad de extender la esperanza de vida saludable, buscando no solo vivir más, sino vivir mejor. Para NSC, Viviana Obando. En un mundo donde las mentiras viajan más rápido que la verdad, la desinformación se ha convertido en una amenaza global. Desde campañas de odio hasta teorías conspirativas, su impacto erosiona la confianza pública y debilita las democracias. Frente a este desafío, los presidentes de España, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay han unido fuerzas proponiendo cooperación, educación digital y una regulación ética de las plataformas. Los líderes de España, Brasil, Colombia, Chile y el presidente electo de Uruguay acordaron el miércoles combatir los contenidos de desinformación en redes sociales, que según ellos alimentan el extremismo y la polarización. Según un comunicado conjunto divulgado por la presidencia de Colombia, los líderes delinearon acciones conjuntas para hacer frente a la desigualdad, la desinformación y el uso malintencionado de las redes sociales y otras tecnologías digitales. Un comunicado del gobierno español señala por su parte que el jefe de gobierno Pedro Sánchez propuso 3 medidas para combatir la desinformación, que según él está dañando la democracia. Por su parte, el gobierno de Lula ha manifestado su preocupación por los discursos de odio y el fin de la verificación independiente en Estados Unidos de las plataformas de Meta, casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram. A su vez, el presidente izquierdista colombiano Petro insiste en ser víctima de ataques de la derecha y de los medios tradicionales con la difusión de noticias falsas. El maíz no es solo alimento en México, es cultura, identidad y resistencia. Durante milenios, la milpa, ese sistema ancestral que combina maíz, frijol, calabaza y chile, ha sustentado a comunidades enteras y resguardado la biodiversidad agrícola. Hoy, ese legado enfrenta una nueva amenaza: las importaciones de maíz transgénico provenientes de los Estados Unidos. Estas mazorcas son pieza central de la cultura mexicana. Hace 30 años, cuando se firmó el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Laura vio elevarse el costo de los fertilizantes. Esta pequeña productora de Ciudad de México ahora teme que una mayor importación de maíz estadounidense provoque otra disminución de las milpas, los cultivos tradicionales. Ahorita nosotros tenemos semilla porque nosotros recolectamos nuestra propia semilla. Nosotros abonamos con nuestros animales de traspatio, pero en el momento en que viene el maíz transgénico, tú ya te vuelves dependiente de la semilla y entonces tienes que comprar la semilla y eso aumenta el costo de la producción. Estados Unidos exporta a México el 40% de su maíz amarillo para ganado, que es genéticamente modificado. Tras perder en una disputa internacional en diciembre, el gobierno mexicano acató el fallo para levantar las restricciones a la importación de este tipo de granos. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados de México aprobó esta semana una reforma constitucional que dicta que el cultivo del maíz en territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas. Pero las organizaciones de pequeños agricultores señalan que las semillas transgénicas importadas podrían contaminar a las más de 59 variedades únicas de maíz nativo. Por cuestiones accidentales o siembra, digamos, con dolo, sabiendo que es maíz genéticamente modificado, digamos, la vía de la trazabilidad que podemos tener de cuando entra este maíz es que viene del maíz importado de Estados Unidos. Y es porque no viene con ningún tratamiento que evite que tenga el potencial de germinar. Por las sequías, México ha dejado de ser autosuficiente en maíz blanco, el que se usa para consumo directo en las tortillas. Por eso, expertos en mercados agrícolas como Juan Carlos Anaya proponen el uso de semillas híbridas para acrecentar la cosecha entre los pequeños y medianos productores.
Ellos son el 80% de los productores, pero su maíz representa solo el 20% de la cosecha. El mercado, al México ser deficitario, el mercado ya está reconociendo un premio al maíz blanco en virtud de que no vamos a alcanzar la autosuficiencia de maíz blanco para nuestras tortillas. Ante la incapacidad de las políticas públicas de que incentiven a que los productores modifiquen y utilicen productos de más innovación, mayor tecnología. La adopción de estas nuevas tecnologías choca con la voluntad de preservar un alimento tradicional que es parte de la identidad mexicana. En Centroamérica, abrir una llave y tener agua potable se ha vuelto un lujo para millones de personas. La región enfrenta una crisis creciente, fuentes contaminadas, sequías más intensas por el cambio climático y falta de infraestructura están reduciendo el acceso al agua segura. Según la CEPAL, más de 35 millones de personas en América Central no tienen acceso regular a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Una situación que amenaza la salud, la educación y el desarrollo de comunidades enteras. El acceso al agua y la contaminación de las fuentes hídricas se configuran como un reto en Centroamérica, una región con altos índices de pobreza donde el cambio climático hace estragos principalmente en las áreas marcadas por una economía de subsistencia. Algunos estudios revelan que el acceso al agua de los habitantes centroamericanos se ha reducido en un 50 y un 76% en las últimas 5 décadas, advirtiendo que el crecimiento poblacional es una variable importante en ese cálculo. En Guatemala, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 90% de las fuentes de agua se encuentran contaminadas. Las autoridades aseguran que solo 6 de cada 10 hogares tienen acceso a agua potable y saneamiento, por lo que el presidente Bernardo Arévalo de León presentó una propuesta para crear la primera ley de aguas en la historia del país que busca garantizar el acceso al vital recurso. En El Salvador, el 68% del agua superficial está contaminada y se calcula que alrededor de 500.000 personas no tienen acceso al agua potable. A pesar de que el país cuenta con 11 regiones hidrográficas, la ausencia de legislación, la mala distribución y la falta de protección de las cuencas han hecho que el país sufra estrés hídrico, pues su demanda supera la capacidad disponible. En Honduras, el alto costo del agua afecta a grandes centros poblacionales, como su capital, Tegucigalpa, donde un barril con volumen de 197,6 litros puede llegar a costar hasta $5. De igual forma, la sequía afecta la seguridad alimentaria, además de aumentar la migración forzada, mientras las tormentas tropicales, huracanes o fenómenos como la Niña, que también afectan a Nicaragua, acaban con los cultivos e infraestructura cada año. Costa Rica cuenta con un amplio acceso al agua, pues el 92,4% de su población tiene acceso al recurso, sin embargo mantiene grandes retos en el tratamiento de aguas residuales, según indica el informe Estado-Nación de 2024, en el que se señala que el agua utilizada en los hogares se devuelve sin tratar a los cuerpos hídricos y a tanques sépticos. Del lado de Panamá, el censo de 2023 indicó que el 95% de las viviendas cuentan con acceso al agua potable, aunque la realidad de las comarcas indígenas es otra, pues según datos oficiales, cerca del 60% de sus habitantes carecen del servicio. En República Dominicana, el 62,7% de los hogares en zonas urbanas tiene acceso a agua corriente, según datos de la Oficina Nacional de Estadística, aunque en zonas rurales la cifra se reduce al 44% y tan solo el 26% de los hogares recibe agua de forma permanente. En Argentina, más de 900.000 personas viven con algún grado de discapacidad auditiva y muchas de ellas enfrentan barreras invisibles cuando intentan acceder a la justicia. Para derribarlas, nació el proyecto Sembrando una Semilla, el primer diccionario jurídico en lengua de señas argentina. Esta herramienta, construida junto a la comunidad sorda, busca garantizar el derecho a comprender y participar plenamente en los procesos legales. En un compendio de cientos de videos se puede conocer el diccionario jurídico audiovisual para personas sordas. Comprende los principales términos jurídicos y su respectiva definición conceptual. El proyecto se llama Sembrando una Semilla. La idea es la elaboración de un
diccionario jurídico, ya que los términos jurídicos son muy difíciles para la comunidad sorda. Es un lenguaje muy ambiguo, cada uno de sus términos tiene una carga cognitiva y significativa y denotativa que muchas personas de a pie le es difícil entender y mucho más a la persona de la comunidad sorda. Estos videos se encuentran subidos en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho, en donde uno pone en el buscador tesauro jurídico, derecho, y aparecen los 200 o más videos que hemos logrado hacer con este proyecto. Este proyecto consistió en 2 etapas. La primera etapa fue primero la selección de términos que se utilizan en la cotidianidad de todos, digamos, de las personas, y bueno, la comunidad sorda no tenía una seña para estos términos en específico. Se trabajó en contrato de locación y contratos laboral, que las personas utilizamos todo el tiempo sin saber el significado. La selección de términos fue compleja porque en ambos contratos se utilizan muchos términos que no tienen el mismo significado que en la cotidianidad, como en el diccionario tampoco. Entonces nosotros con el equipo que trabajamos, que fueron otros estudiantes avanzados en la carrera y doctores que trabajan acá en la facultad, profesores, con ellos decidimos distribuirnos los términos y empezar a traducir esos términos al lenguaje claro, para que pueda entenderlo cualquier persona y para que los intérpretes puedan llevarlo a estos videos que se han grabado en lengua de señas. Mi nombre es Nambian, mi apodo es así, soy persona sorda. En grupo de facultad de Derecho, en grupo de investigadores, había solicitado a él para que se sumen. Y él pensaba que sí es muy importante porque en la accesibilidad para la comunidad sorda es muy interesante. Para investigar, intérprete oyente, lee palabras y yo hago como traducción con lengua de señas para que trabajemos juntos. Objetivo para dar comprensión e información a la comunidad sorda. En Lima, la Feria del Artesano Peruano celebra el alma viva del país a través de sus manos creadoras. Tejidos, cerámicas, danzas y sabores tradicionales se reúnen en un mismo espacio para revalorar el trabajo de los artesanos locales. Más que una exposición, es un homenaje a la identidad peruana y a la riqueza cultural que habita en cada rincón del país. Peruanos y extranjeros disfrutaron hasta el domingo en la ciudad de Lima de una feria artesanal que tiene como propósito revalorar la labor de los artesanos locales al mantener una identidad cultural a través de sus productos. La Feria del Artesano Peruano se llevó a cabo en el concurrido Pasaje Santa Rosa en el centro histórico de la capital peruana, donde los visitantes apreciaron lo que prepararon emprendedores gastronómicos, así como las presentaciones artísticas, talleres y tejido en telar, entre otras actividades. Quienes tuvieron la oportunidad de visitar la feria se pudieron encontrar con bisutería y miniaturas, creaciones que muestran la identidad de Lima, además de otros productos inspirados en la popular Plaza de Armas, así como productos dulces o salados para el deleite de los paladares. La subgerente de turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Sharon Vivar, resaltó la importancia de transmitir la cultura de generación en generación a través de ferias como esta, así como la necesidad de apoyar a los artesanos con la compra de sus productos, lo que a su vez reactiva la economía, genera empleo y mejora su calidad de vida, al tiempo que los artesanos continúan con capacitación para ofrecer productos de calidad. La representante de Turismo de Lima aprovechó la ocasión para resaltar la participación de las mujeres artesanas procedentes de la selva, pues a pesar de la lejanía, han decidido sobresalir en un espacio que promueve la cultura e identidad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica.
La próxima emisión, más información científica y cultural.